Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos nuestros asociados en este nuevo martes de la SAI, hoy con el homenaje interinstitucional de la SAI a los 21 años en la realización de la Feria Aérea EFER, su versión número 11. Eh, ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema que el ingeniero Francisco Restrepo, eh, taquillero en este martes de la SAI? Seguramente a esta hora conectados muchísimas personas. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @SAI Antioquia. Y si quieren participar del boletín informativo, del Notisai, de la revista técnica que sale cada 6 meses, y espero que ya hayan visto nuestra nueva edición. Y también en estos espacios de martes de la SAI, jueves cultural, nos pueden escribir al correo subdireccionestratégica@sai.org.co. Sin más preámbulos, aquí está el ingeniero Francisco Restrepo Gallego para hablarnos de este tema, de este homenaje a la Feria Aérea EFER en su versión número 11. Adelante, ingeniero, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio tradicional de la SAI. El tema que vamos a tratar hoy es el de la EFER en su versión 11, en la cual el mensaje central es la innovación tecnológica, estratégica, que se va a dar en el transporte aéreo, tanto militar como civil, en los próximos años. Manera de proemio, quisiera mencionar que la aviación, tanto civil como militar, a nivel mundial, experimentarán en el próximo futuro cambios disruptivos en lo cualitativo y cuantitativo, que hoy plantean la necesidad por parte de los agentes y actores que pertenecen a este importantísimo segmento de la actividad transportista mundial, a prepararse para los cambios que vendrán en los próximos años. No ser sorprendidos en el futuro como ocurrió en el periodo 2019-2021, cuando se presentó el fenómeno mundial de la pandemia, el COVID-19, que implicó el cierre de aeropuertos con un tremendo impacto social, político, económico en la comunidad mundial. Recordando un poco por el espejo retrovisor, la aviación nació en 1903, en una pequeña playa en la costa oriental de los Estados Unidos de Norteamérica, llamada Kitty Hawk. Allí dos mecánicos de la población de Dayton, Ohio, ensayaron una máquina voladora autónoma que por primera vez voló entonces y permitió que Orville y su hermano se constituyeran en los primeros humanos en montar a manera de tripulación en una máquina voladora controlada por ambos. Esta experiencia le dio vuelo a esa actividad que desde 1903 de manera incesante ha venido con procesos sucesivos de innovación, pasando de los aviones a hélice a los aviones a propulsión a chorro, a los aviones espaciales hoy, y quién sabe qué otras maravillas vendrán en los próximos años. La aviación, aparentemente hasta el año 2019, aparecía que independientemente de guerras, de recesiones económicas mundiales o nacionales, estaba bendecida por la providencia a través de una curva de crecimiento y actividad. En esta curva ven ustedes desde muchos años atrás que siempre había crecimiento del número de pasajeros transportados en aviones. Sin embargo, en el año 1919 se dio lo impensable, que fue la encerrona, las cuarentenas en aeropuertos y en toda actividad aeronáutica
a raíz del COVID-19. Ahí hubo una reducción que, dependiendo de los países, hubo caídas en el movimiento de pasajeros y carga entre el 44% y el 80%. Colombia no escapó a ese fenómeno. Esta foto es muy interesante. Es una foto desde gran altura, de unos 10 kilómetros de altura, del famoso aeropuerto Heathrow de Londres, que es tal vez entre los más alto tráfico de aviación civil en el mundo. Ahí se ven las pistas principales, las ramificaciones de pistas auxiliares, y se ve de que hay aviones comerciales parqueados por todas partes, inmovilizados por las cuarentenas que los gobiernos y la IATA hicieron de cumplimiento obligatorio a los países. Abajo vemos ya una foto más cercana, quizás desde un helicóptero de la policía o de las autoridades aeronáuticas británicas, las pistas atestadas de aviones comerciales de pasajeros parados obedeciendo los cierres obligatorios. La industria reaccionó, la industria aerotransportista, pero fue muy poco el avance que se hizo en contrarrestar la pandemia. Tal vez el esfuerzo más importante lo desarrolló el gigante mundial de la aeronáutica, Boeing Corporation, que logró desarrollar una lámpara ultravioleta para exterminar el virus del COVID en las cabinas. Sin embargo, esto requería aprobaciones sanitarias, aprobaciones de propiedad intelectual muy complejas, y solo en los últimos meses de la pandemia, que oficialmente terminó a finales del 2020, se logró la instrumentación práctica en vuelos comerciales de esta lámpara maravillosa, como la lámpara de Aladino, para exterminar la plaga del virus del COVID. Hablemos un poco de los últimos 200 años en desarrollo tecnológico de la aviación, y especialmente comercial, aunque la militar ha tenido aún logros más asombrosos. En la lámina izquierda superior vemos lo que era París, antecitos de la Revolución Francesa, cuando una serie de investigadores, los hermanos Montgolfier, lograron poner un globo aerostático calentado con mechones de combustión, llenarlo de un gas mucho más liviano que el aire, y por lo tanto el globo, por efecto de flotación, volar sobre la ciudad de París. Con el paso de las décadas, y ya estamos en la primera década del siglo XX, el siglo pasado, empezó la aviación con dos modalidades: la de los globos aerostáticos, con enormes limitaciones de logística. Los vientos movían prácticamente y fijaban las rutas de los grandes dirigibles y cepelines. Sin embargo, se construyeron máquinas inmensas. La Alemania nazi en los años 30 del siglo XX, para mostrar su poderío tecnológico y por ende militar, en la lámina derecha superior, desarrolló el mayor vehículo hasta esa fecha del mundo, que se llamó el Hindenburg. Un globo que flotaba por efecto aerostático gracias a que internamente estaba lleno de hidrógeno, muy peligroso, por cierto. Su viaje final, que lo vemos en la izquierda parte inferior, en un viaje desde Berlín, intercontinental, hasta Nueva York, explotó en los últimos instantes del aterrizaje, tal vez por una chispa de estática en las nubes, porque aterrizó en una tempestad y prácticamente se quemó en cuestión de minutos y tuvo una elevada cuota de muertos.
civil y obviamente del personal de tripulación. Ese fue un dirigible gigantesco. Tienen dos términos de referencia nuevamente en la fotografía derecha superior. El barco más grande que había en ese momento, el Titanic, quedó prácticamente nariz a nariz con el Hindenburg. Y vemos entre los dos, el Zeppelin Hindenburg y el transatlántico, pues Titanic, un 747, que es uno de los aviones actuales a chorro comercial para pasajeros más grande del mundo, con el 380 de Airbus. De manera de que fue realmente una nave espectacularmente grande, el Hindenburg, en comparación aún a medios de transporte aéreo modernos como es el 747 de Boeing. En la última foto, en la parte inferior derecha, se ven ya los dirigibles aerostáticos de última generación. Ya no existe el riesgo del hidrógeno, sino un gas igualmente muy liviano para permitir el efecto de flotación, pero no es combustible, es el helio, y dotado de motores que permiten avanzar en la dirección que desea el piloto y no solamente fijada la ruta por la dirección de los vientos. Pero ya al momento actual empiezan a verse las innovaciones con la nueva generación de vehículos para personas más pesados que el aire y por lo tanto con efecto necesariamente propulsivo para con motores de hélice y de turbina poder desplazarse en rutas preestablecidas y por trayectorias completas. Financiado por la NASA, del avión eléctrico por combustibles derivados del petróleo, más aviones comerciales de turbina hoy en día, sino por baterías eléctricas que mueven las hélices. Este fue un vuelo experimental sobre este modelo, pues prototipo llamado el 7 Maxwell, en honor de uno de los grandes del siglo XIX que estudió los fenómenos eléctricos y que de alguna manera condujeron al desarrollo del motor eléctrico. Hoy es posible obtener electricidad por baterías electroquímicas o por nuevas fuentes de energía, como son las fotoceldas solares. Aquí ven ustedes desde el año 75 hasta la fecha la eficiencia de las fotoceldas solares utilizando sistemas eléctricos entre carga y carga. Infortunadamente, están todavía en una etapa de desarrollo incipiente, con una eficiencia de solo el 44%. Acumulada en la batería, solo es posible sacarle utilizable para fin. Todavía el 56% se pasadas del mundo. Se podría pensar que la gran solución de reversión de aviones a turbina podría ser muy simple. Es el fuselaje y las alas. Esto no es práctico por varias razones. Superficie de roce con el aire, el arrastre sobre un avión, turbinas de propulsión a chorro, esa fuerza de fricción del avión con la atmósfera, distinta pues al petróleo. Es una contribución, no la más grande tecnológica del mundo, pero sí. Actualmente no menos de 300 aviones en todo el planeta están volando.
con las fotoceldas solares vienen que hacer para volar de noche lo solar, qué hacer si espectacularmente azul del cielo y impiden para generar la electricidad que sin embargo de baterías eléctricas líquida recargable es un flujo con grandes mejoras y lo más importante, que compensa las limitaciones de las baterías. Recargas. Cuando aterriza las baterías se están utilizando electricidad convencional. Ya hay pasos que de cierta manera son alentadores de que el problema de la baja eficiencia de las van a ser prontamente una realidad. Voy a poner un ejemplo simple que ya es de la vida diaria. Los drones se desarrollaron con baterías electroquímicas y hélices hace muy poco tiempo, pero gracias a a las aplicaciones que se identificaron rápidamente, sobre todo para que el hombre volara a nivel individual y para el servicio de paquetería en los correos, de utilizar estos pequeños helicópteros eléctricos para distancias entre ciudades o dentro de las ciudades. Buena parte de los negocios de comidas rápidas que hay en Estados Unidos ya han sustituido las motocicletas y los carros quemando gasolina para llevar las pizzas y los alimentos rápidos del sitio de fabricación en la ciudad a los diferentes clientes a través de drones. Vamos a mirar otras cifras alentadoras de la utilización de drones eléctricos para mover pequeños paquetes de mercancía dentro de las ciudades. Miren el crecimiento del negocio de drones en los Estados Unidos en miles de millones de dólares. En el año 2015, este negocio significaba para los fabricantes de drones un mercado de 1.200 millones de dólares. Vean el salto cuántico al 2016, 2017. Y para el año 2025, la cifra actual prevista ronda por los 5.100 millones de dólares de ventas de drones para fines comerciales domésticos y sociales y hasta de medicina. Llevar medicinas a sitios apartados donde no hay caminos, no hay líneas de ferrocarril, etc. Este es uno de los modelos más inmediatos que vamos a ver popularizado en los próximos 10 años. Es un avión mediano de carga. No vemos las turbinas, esto que ustedes ven atrás que se parece como al oído de las turbinas de los aviones actuales, no es turbina sino un ventilador eléctrico. Es un avión eléctrico que se llaman e-avión, en inglés e-engine, es decir, con motor eléctrico, que permitiría el movimiento de números limitados de pasajeros con cero efecto ambiental, por lo tanto aliviando a nivel planetario el problema del calentamiento terrestre. En este hay grandes esperanzas, inclusive empresas constructoras y diseñadores de aviones medianos y pequeños, sobre todo ejecutivos, como es el caso de Embraer en Brasil,
ya tiene su línea de producción, sacando primeros productos del avión eléctrico para un grupo de pasajeros entre 15 y 20. Venus ocuparían ya entonces el lugar que hoy ocupan los tanques, las turbinas, los aviones tradicionales de pasajeros o de carga. Mueven atrás el par de ventiladores de alta potencia. También llevaría un equipo híbrido para emergencias en la parte de atrás, en la cola. Ahí sí se llevaría una turbina que puede ser o de hidrógeno o una turbina movida por un motor eléctrico para tener esa alternativa. Por eso se habla de un vehículo híbrido, igual que lo que está ocurriendo con los automóviles a gasolina y gas, que llevan la batería y los dos sistemas se autorrefuerzan. Este es pues el avión híbrido ya mediano, el anterior ejecutivo, próximos 5 a 10 años, cuenta con un pasillo simple. Hélices son movidas por motores eléctricos que a su turno provienen o de baterías químicas o de turbinas utilizando hidrógeno que no contamina con CO2, y poco a poco se irá haciendo el reemplazo intergeneracional de sistemas de propulsión en los aviones. Este ya es un avión más respetable en tamaño, con una nueva generación de ventiladores muy sofisticados que se han desarrollado en los últimos años. Y un avión eléctrico para 150 pasajeros. Se estima que en el 2028 ya los actuales prototipos estén perfeccionados y con certificaciones de seguridad. Como ven ustedes, pueden utilizarse en forma híbrida como este, que lleva hélice, pero también lleva ventiladores que aparecen allí en el ala pegada al fuselaje como en forma de persiana. Miremos un poquito esto, que es un detalle de ingeniería importante. Vista superior. Pues lleva para las operaciones de mayor demanda de empuje hélices, sobre todo en operaciones de despegue y de aterrizaje con frenado por parte del avión. Es un avión híbrido desde ese punto de vista. El motor es una batería entre 6 y 10 ventiladores axiales. En la parte que da la atmósfera, donde vimos las persianas anteriores, pues hay ventiladores, y luego sigue un motor eléctrico supremamente largo. Eso es un diseño especial, súper liviano, súper confiable. Y las baterías o van en el fuselaje o van en las alas. Este es un prototipo ya desarrollado. Se espera que el 2025 al 2030 ya estén operando aviones grandes a través de un consorcio, un joint venture, entre grandes fábricas de aviones, como sería, y de turbinas y de ventiladores, como sería el caso de la Siemens AG de Alemania, Rolls-Royce y quizás Airbus, el gigante que emula a Boeing y compite con ella a escala mundial en aviones desde medianos hasta los aviones más poderosos y grandes, tanto para pasajeros como para carga. Durante la pandemia se esperaba ya certificar el primer avión grande por Airbus con un motor eléctrico a través de su cooperación y alianza con Airbus, con Rolls-Royce y Siemens. Sin embargo, por la parálisis de la aviación mundial, hubo que esperar otros 3 años para reanudar los estudios de investigación y desarrollo de detalles, que ya los vamos a mirar.
pero finalmente va a ser el desarrollo de un avión grande de 4 motores por parte de Airbus, en consorcio, como ya lo he dicho, con Siemens y Rolls-Royce británica, para reemplazar una turbina del avión por un ventilador, que va a ser el que va a servir de base para los nuevos aviones grandes, todos con motores eléctricos. Pero ya los fabricantes de pequeños aviones se adelantaron. Aquí ven de un fabricante francés, que no hay autorización de publicar su nombre. Es el primer avión eléctrico deportivo y comercial que debió haber entrado en el 2018. Pasó las pruebas de vuelo. Es un avión para 2 pasajeros. Tiene una autonomía de 45 minutos a 1 hora por la duración de las baterías. Alcanza una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora y en vuelo de crucero, es decir, en vuelo ya horizontal sobre la superficie terrestre, no es el despegue y el aterrizaje, que son trayectorias ascendentes y descendentes, desarrolla una velocidad de 160 kilómetros por hora. Tiene 2 motores, uno en cada ala o fuselaje eléctrico, que son ventiladores a la hora de la verdad, trabajando a 250 voltios. Y son alimentados esos ventiladores por 60 baterías de litio y polímero, que es una batería muy confiable hoy en día y muy experimentada. Ventaja, ya empezó el nivel de fabricación, superó la etapa de I+D, investigación y desarrollo. Es absolutamente inocuo, limpio ambientalmente en emisiones de CO2 y puede hasta 20 veces hacer encendidas con un mismo juego de baterías. De manera de que este modelo pequeño, que inicialmente saldrá a nivel deportivo, cada año, así como hay EFER en Colombia, que es bianual, en los países desarrollados existen los famosos salones de la aeronáutica o ferias aéreas. Primer año del COVID, en el 2018, cuando las noticias, en julio 18 en Inglaterra, población de Farnborough, se experimentó y se exhibió al público, esto es foto real, de un avión de despegue vertical movido por motores eléctricos y de mucho interés para las fuerzas militares. Esto ya no requiere aeropuertos, sino que en cualquier terraza, cualquier campo deportivo puede aterrizar, completamente eléctrico. Los grandes fabricantes mundiales entonces de aviones comerciales híbridos que saldrán de servicio progresivamente por razones ambientales, sobre todo por la presión del cambio climático y de entidades como Naciones Unidas y de los movimientos verdes y ambientalistas. Pero el plato fuerte estará en la década de los años 30 de este siglo, del siglo XXI, cuando haya un cambio revolucionario en la geometría de los aviones, desde el primer vuelo experimental de los hermanos Orville y Orville Wright en Kitty Hawk, la geometría de los aviones ha sido un cigarro con un ala incorporada al fuselaje, es decir, en forma de cruz. Eso está pronto a terminarse y ya hay aviones militares con lo que se llaman geometría ala delta,
donde la cabina está fusionada a las alas, que son las que dan la supervisión, la sustentación. Este modelo es de Airbus y se llama el Aero E, donde hay dos grandes revoluciones. La primera es la geometría. Ya desaparece el corredor con pasillos de los aviones en forma de cilindro y se reemplaza por una especie de sala de cine flotando, con una forma ligeramente atriangulada. Y la otra gran modificación es que ya sus motores no son con turbinas de gas quemando querosene, sino eléctricos, con motores ventiladores accionados o por pilas, por baterías nuevas, las que vimos de ion, de nanotecnología, y otras, probablemente utilizando turbinas que quemen hidrógeno, que es inocuo ante el tema de las descargas de CO2 en la atmósfera. Entonces ya desde ahora, para que no nos vuelva a sorprender el futuro con esa innovación radical que se viene en la aviación comercial y militar, la gran revolución que hay que desatar a corto plazo en energía verde es la generación de hidrógeno criogénico muy frío en estado líquido. También puede ser en gaseoso, pero a presión, como combustible limpio en carros, trenes y por supuesto en aviones. Airbus, con su proyecto de sacar antes que Boeing el gran avión comercial y de carga eléctrico, está pensando de que la primera opción va a ser con hidrógeno líquido para alimentar turbinas que no generan CO2 sino vapor de agua. Airbus entonces está con el proyecto prioritario del cero emisiones, usando hidrógeno líquido criogénico, y pronto será una realidad en la aviación civil mundial, almacenando el hidrógeno en los tanques verdes que ustedes ven en el dibujo. Eso implica rediseños aerodinámicos del avión, pero no muy sustanciales, porque el hidrógeno, por fortuna, si está líquido, es de muy bajo peso, o sea, de que no castigaría por el efecto peso la capacidad de mover pasajeros y carga. Los principales tanques criogénicos de helio, a través de hidrógeno líquido, presurizados por helios, han sido una tecnología transferida de los transbordadores espaciales y en los grandes cohetes de los últimos 30 años. De manera de que en este campo se espera de que los avances radicales nuevas, totalmente nuevas, sino aplicación de la carrera espacial desde el año. Entonces, a muy corto plazo, y esto no nos 40 años después nos va a tocar asimilar esta tecnología simultáneamente con su aparición y masificación en países de Europa, China, etcétera. Entonces, va a haber que tener fuentes de generación de electricidad. Y hay dos fuentes, las renovables como la del viento, solares, para hidrolizar agua. Al hidrolizar el agua se obtiene hidrógeno gaseoso y oxígeno. El hidrógeno gaseoso o se puede presurizar y mantenerlo en tanques a presión con medidas de seguridad extraordinarias o licuarlo criogénicamente. Y finalmente estaría la red de distribución y de expendio al consumidor, sea en gasolineras parecidas a las actuales, pero en vez de gasolina, pues será hidrógeno líquido o a presión, e inclusive en las cercanías de los aeropuertos. Entonces esa cadena para llevar hidrógeno desde el punto de generación
por hidrólisis de agua, oriunda de fotoceldas solares o de molinos u otras formas de generar hidrógeno, en cubas electrolíticas, esa agua con esa electricidad generada por esas energías renovables se almacenaría o a presión, bueno, o en forma líquida. Tenemos un viraje a ya no los aviones, para descontaminar de las turbinas actuales de aviación. Miremos el tema. La mayoría de los aeropuertos que se miden millones de pasajeros ya está en países de números mágicos. Y es que los aeropuertos del mundo, como es el O'Hare en Chicago, el de Tokio, el de Londres, que hay varios, en Beijing y en Atlanta. Miren que el movimiento de pasajeros por año en esos aeropuertos oscila entre 65 millones de pasajeros y 95 millones de pasajeros. Narita es un intermedio de el de Tokio, de 66 millones de pasajeros al año. Sin embargo, esos aeropuertos va a haber que rediseñarlos para que tengan en las cercanías a los aeropuertos la nueva tecnología para generar el hidrógeno, que se alimentaría de agua y de electricidad. Esto es un problema importantísimo para Antioquia, importantísimo para el oriente cercano, que tiene los dos requisitos: agua disponible e hidroeléctricas generando limpiamente. Que nada raro que los planificadores urbanos, si no oyen estas charlas divulgativas, van a seguir pensando de que a los aeropuertos van a llegar hidroductos, como ha sido con los querosenes derivados del petróleo que hoy se llevan por tubo o por carro tanque a los aeropuertos para prestar servicio de abastecimiento a los aviones. Uno de los aeropuertos de países más bellos, el aeropuerto de Denver, Estados Unidos, en el estado de Colorado. Y cuando vayan, si ya fueron, ven un letrero gigantesco que dice bienvenidos, como quien dice bienvenidos al cielo, al 10º piso, donde están pues las 15,000 vírgenes. Pero pasan ustedes la puerta de entrada y ven la entrada es al infierno, ahí no hay bienvenidos. Filas y filas interminables de pasajeros con niños, con ancianos, con maletas de todos los tamaños, la gritería, el ruido más impresionante. ¿Hay algún parecido con los aeropuertos? Como vemos los millones y millones de pasajeros de los aeropuertos de Estados Unidos, sino una clientela. Más adelante veremos la de José María Córdoba. Acceso a los aeropuertos. Pueden ser peligrosas, como son las con nexos en actividades delictivas como la droga, etcétera. Sigue siendo para los aeropuertos del futuro una preocupación muy grande. En la página, en el lado izquierdo, ven ustedes las cifras de cambios dramáticos que va a haber en los próximos años en la aviación mundial. Por supuesto, el tipo de aviones, ya sin utilizar derivados de petróleo. Por supuesto, con mayor capacidad de pasajeros. Los nuevos diseños, como vimos ahora, de que ya no va a ser la cabina tipo cigarrillo, el resto del avión son las alas y los timones atrás, sino volantes, ver
el cielo nocturno o el paisaje de montañas o de los océanos. De manera de que ahí se vienen grandes transformaciones. ¿Y cómo controlar esos millones y millones de personas? Hoy en día se habla de la inteligencia artificial en prácticamente todos los temas. Y la inteligencia artificial va a bajar los índices de abordaje de la aviación del futuro. Que han utilizado pues técnicas un poco mentales de primera o segunda generación en dispositivos inteligentes, las radiografías, el cotejar el rostro por dimensiones antropomorfas, es decir, por el arco ciliar sobre los ojos, la T que hay entre la frente y el mentón de la mandíbula, etcétera. Pero esas son formas muy elementales y muy primitivas que se utilizan hoy. De manera de que los viejitos bravos a punto de jubilarse, pidiendo el pasaporte, preguntando cuánta plata trae al país, cuál es el objetivo de su viaje, porque ha viajado tantas veces este año, por decir un caso, pues que lo padecemos los latinos a Estados Unidos. Y esos, miren la foto inferior izquierda, de filas interminables de gente que llega cogida de la noche o del día para sacar el tiquete de abordaje. Estas son dizque las últimas máquinas, foto derecha superior, de dar vistos buenos para pasar por pasajes y corredores a las carreras en los aeropuertos de países desarrollados y por supuesto el personal de seguridad. ¿Qué innovaciones radicales en logística de terminales y en la aviación modular nueva vía inteligente y con la ya disponible de manera incipiente, pero va a tener una curva exponencial de desarrollo de la llamada computación cuántica? Y ven ustedes pues los famosos escáneres para ver el equipaje que tiene adentro, luego el portal por donde pasa el pasajero para detectarle hasta en los intestinos la presencia de sustancias psicotrópicas, por ejemplo. Ya hay grandes avances adicionales en la parte derecha, donde se ven los nuevos desarrollos con velocidad de computación cuántica que puede ser 3 órdenes de magnitud la actual digital o 2 órdenes de magnitud en la cantidad de bits de información. Eso se simplifica en este cuadro. En este cuadro vemos en el eje de abajo los millones de pasajeros anuales en muchos aeropuertos del mundo. Desde 10 millones de pasajeros de movimiento anual, en Colombia solo hay unos poquitos que superan eso, hasta 60 millones de pasajeros. Y ven ustedes una nube de puntos que corresponde el tiempo en el eje vertical desde que uno entra, check-in hecho en la sala de espera. Y miren que los tiempos son terribles, desde 60 minutos hasta los mejores promedios de 10 minutos. Desde que entra uno a la puerta del aeropuerto hasta que está sentado en la sala de espera esperando el abordaje. De manera de que va a haber que hacer una revolución dramática en logística, sobre todo con las nuevas herramientas de inteligencia artificial para bajar esos tiempos. Y la meta es bajar del promedio actual de 30 minutos perdidos a las carreras por corredores de los aeropuertos a la cifra mágica de 10 minutos, que es lo que va a permitir la nueva computación cuántica y, por supuesto, la inteligencia artificial más avanzada. Va a haber también integración mundial urbana de las ciudades, del downtown, con el transporte aéreo, con un transporte especial. Y qué curioso, esto lo desarrolla un país muy pequeño, sin problemas de congestión demográfica. Hablo de Suiza, Francia.
Suiza fue el lugar donde se pensó en la integración por primera vez entre las mallas urbanas de metros, de estaciones de buses, terminales de taxis, con los aeropuertos, con un transporte rápido, cómodo y no estresante. París es servido por 3 aeropuertos. Le Bourget, uno de los más antiguos, que en estos días hizo su famosa EFER, que es el salón de la tecnología aeroespacial, de mucho interés para militares y empresas comerciales de transporte aéreo. Está pues Le Bourget, está también Orly y está por supuesto el nuevo experimental de Charles de Gaulle, que vemos una de sus amplísimas salas de espera con restaurantes, sitios de descanso, sillas ergonómicas para dormir, etcétera. Y sus 6 terminales que hay en el Charles de Gaulle. ¿Cómo llegar ahí sin los tacos de tráfico de la Cité parisina? Esta es la propuesta de una compañía suiza. Y es que los pasajeros deben llegar al aeropuerto no por automóvil, no por tren corriente, sino por las estaciones de metro, con un arreglo comercial entre las aerolíneas y las autoridades locales que gobiernan los metros, para que el metro que yo abordo como ciudadano en París, digan ustedes en Austerlitz, que es una de las estaciones principales de París, yo cojo la cabina que me va a transportar por el aire, la cojo en el centro de París con una maleta de ciertas especificaciones y podrá llevar el avión que recoge esas cabinas en el aeropuerto de París, o 3 cabinas repletas de pasajeros, o de una sola cabina con pasajeros, o una especial para vuelos ejecutivos. Entonces miren el proceso. Va el pasajero a la estación de metro y busca la terminal de metro que viaja después como avión, y se monta el pasajero y ya sabe que no tiene que hacer vueltas de entrar al terminal, nada de eso. Es esa la cabina que lo va a llevar de París a Londres, por poner cualquier ejemplo. Y si es un vuelo muy especial, pues van a ser hasta 3 cabinas montadas en los rieles del metro. Entonces ahí está el diferencial de contenedores que transportará el metro hasta el terminal. Y finalmente, au revoir, adiós, hasta la vista. Este lleva una cabina especial con barriga en rojo y las otras 2 muy blancas, y van directamente a otro aeropuerto que debe tener las facilidades iguales para repetir el proceso desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, destino. Se acabarán los accidentes aéreos. Estamos en un pico desde el año pasado de accidentes aéreos tremendos, de 200 muertos en las goteras de los aeropuertos de las ciudades principales. Esta es una idea rusa, parece que es de lo poquito, una revolución rusa, pero no sangrienta, que es lo que se ha exportado hasta ahora, punto y aparte. Este es un experimento de una de las empresas rusas más avanzadas en lo aeroespacial, que se llama Antonov, en honor de su fundador, que durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló en un país campesino en los años 30 y 20 una aviación para competir con la Luftwaffe alemana, desde la invasión del año 41 hasta el 45. Y miren el talento de Antonov para acabar con los estrellamientos de aviones, con cientos o decenas de muertos y heridos y lesionados. El módulo donde van los pasajeros, imagínense, va pegado con ganchos especiales del avión como tal. Y si hay una emergencia, entonces desengancha la cabina
antes de que empiecen los gritos de los pasajeros, sacar camándulas, etcétera, etcétera, de la nada, de la cabina, que ya baja, salen juegos de paracaídas y va inflando en la parte inferior de la cabina de pasajeros flotadores que regulan la presión del helio. O sea, de que si cae sobre el mar, cae supremamente suave a un helicóptero militar o civil. Y ustedes dirán, bueno, y el que viaja sobre tierra se lo llevó el que sabemos en una emergencia. No, no. Va a haber inclusive con sistemas de retrocohetes, como se recuperan hoy las cápsulas Soyuz rusas que vienen del espacio, con una suavidad impresionante, de manera de que el negocio funerario en las cercanías de los aeropuertos no tiene mucho futuro si esta innovación prospera, y va a prosperar. Hay enfermedades gravísimas, ocultas, de los pasajeros frecuentes. ¿Cuáles son? La ruptura del tímpano, los trastornos de perder el equilibrio. Después de un vuelo entre Bogotá y Tokio, 26 horas de malabares con aeropuertos en todos los idiomas, vuelos de todas las duraciones. La persona llega con lo que se llama el síndrome del viaje transcontinental. Si tiene la desgracia de ir en la última hilera de filas económicas, ya no es ni siquiera la fila W, sino por allá la fila omega, en honor de la última letra del alfabeto griego, pues ya sabe usted que va a entrar en una aventura sanitaria seria, que cuando 6 horas en otro mundo, primero el recibimiento del funcionario de aduanas, a ver su pasaporte, ¿ya qué viene? Ya, bueno, etcétera. Aquí, industriales que de una con un mecanismo de 4 barras, que ese es el nombre científico, usted durante el viaje va a poder pararse, va a poder ponerse horizontal, va a poder descansar, va a hacer calistenia en los brazos, las manos, para que no le den calambres. O sea, de que se viene es el cambio del cigarrillo estrecho de 6 sillas en la fila a 9, pero dentro de verdaderos salones sociales, amplios. Miremos un poquito esa tecnología que se viene. Esa tecnología es que en muchos casos van a desaparecer las ventanillas y sencillamente toda la pared lateral, a ambos lados, van a ser hologramas con la última tecnología fotográfica. Las estrellas por la noche al pie, de mano como para tocarlas, etcétera. Que vienen tiempos mejores para los vuelos largos. Para los ejecutivos ya de buen salario, pero ya con pocas almanaques de vida, que la mayoría de ellos mueren de embolias. La fábrica de embolias son los vuelos transcontinentales de 20 a 30 horas, especialmente en la femoral, que se van generando coágulos que luego ya cuando uno está de pie pueden subir y coger una carótida y adiós mi amigo. Terminó usted pues como presidente del supergrupo económico XYZ. ¿Viajes espaciales? Por supuesto que sí. Ya estamos a un paso de los viajes al espacio y es una realidad comercial bastante atractiva. Miren los primeros diseños que se hacen de un vuelito al exterior. Solo lo pueden pagar los ricos, $80,000 el tiquete, se sale de la atmósfera, se ve la redondez
o esfericidad del planeta Tierra, la belleza de las nubes, del mar, de las montañas. Y a los 30 minutos aterrice usted en un aeropuerto adecuado para naves aeroespaciales. Allá ven en la foto los 3 genios que lograron materializar, demostrar de que sí podían volar seguramente los aviones aeroespaciales. Está el ex socio en Microsoft de Bill Gates, señor Paul Allen, ya fallecido. Está el genio de la aviación no convencional, Bert Rutan. Y está ese suicida con vestido de piloto, que fue el que hizo las primeras pruebas de que eso volaba y no estallaba. Apareció el empresario, mega empresario británico de Virgin Airways, del señor Richard Branson, es el que está financiando los primeros aviones en certificación. Como este señor, el dueño Jeff Bezos, también por desarrollar su vehículo en forma de avión, ya lo ensayó con esos 4 pasajeros, incluyéndose él, un hermano, un joven y una señora de tercera edad, y volvieron sanos y salvos. Y está el último exfuncionario de la Casa Blanca aeroespacial, Elon Musk, que logró abaratar a la mitad o menos de la mitad del precio actual de un tiquete al espacio, no solo a órbita, sino quizás hasta la Luna, con cohetes recuperables. Él de su propio bolsillo llegó con $20 escasos de Sudáfrica como ingeniero inmigrante a los Estados Unidos, se enamoró del espíritu yanqui, del tema aeronáutico y espacial, y miren ya en la manera de que los viajes orbitales y estaciones espaciales, eso va a ser normal en las próximas décadas. Este es el país que más recurso humano y económico le ha dedicado al desarrollo de la aviación y de las naves espaciales. Ese cuadro espectacular está a la entrada en Washington, D.C., del Museo del Aire y es el tributo de los Estados Unidos a todos esos ingenieros, pilotos y pasajeros que han tenido eso. Ya para terminar, no me aguanto la gana de hablar un poco de el futuro del Oriente Cercano y el José María. No le temamos a la palabra. Alrededor del aeropuerto de Río Negro está surgiendo una mega ciudad que se llama el Valle de San Nicolás, frenando la segunda pista de ese aeropuerto, más pasajeros, más turistas, más tráfico, más capacidad y más servicios complementarios, incluyendo todo, la agricultura, la industria de los alimentos, la hotelería, clínicas, aseguradoras, entidades financieras, etc. Aquí termino, mis amigos, este aporte a la innovación a nivel mundial y que nos va a afectar, y presto los agradecimientos y créditos a las siguientes instituciones de donde proviene la información: la Agencia Espacial NASA de los Estados Unidos, el Gran Museo en Washington del Aire y del Espacio, de la institución Smithsonian, a la empresa Boeing Company de los Estados Unidos, que ha sido especialmente deferente con la SAI y con mi persona, Airbus AG de Europa, a SpaceX Corporation, la de Elon Musk, Aviation Week Magazine, la mejor revista del mundo en temas aeroespaciales, a la Facultad de Ingeniería Aeroespacial del MIT de Boston, al Museo Deutsches Museum de Alemania, en la sede de Stuttgart,
a la Porte de la Ville, la Cité de Sciences en París, la Ciudadela de la Ciencia y el tema aeronáutico y espacial descuellan allí entre las colecciones. Aerocivil de Colombia, al Comando de Combate número 5 de nuestra FAC, Fuerza Aeroespacial Colombiana, al municipio de Río Negro, que probablemente va a alojar al primer museo en Antioquia. Ya Cali se nos anticipó con el Museo Fénix Aeroespacial en Palma Seca, pero Río Negro va a tener su museo, y a la Universidad de IA, a la Universidad Pontificia Bolivariana, la UCO y otras más que han manifestado interés en apoyo académico a la idea de un museo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Francisco, en este tema que hoy se llama homenaje interinstitucional de la SAI a los 21 años en la realización de la Feria Aérea EFER en su versión número 11. Hoy, pues, por problemas técnicos salimos de pronto con algunas dificultades, pero ustedes sabrán entender. Dentro de 8 días tendremos una participación importante en este homenaje con directivas de la SAI, un conversatorio que lo liderará el ingeniero Francisco Restrepo y presidente de la SAI, Gerardo Domínguez, expresidentes y directivos de la sociedad, conversando en el marco de esta feria aérea que se realizará del 9 al 13 de julio en el aeropuerto de Río Negro, y que también estará en Bogotá, o está en este momento en Bogotá, feria que ya lleva bastantes años y que es concurrida en la ciudad y en el departamento de Antioquia, bastante esperada, y la ley estará representada por el ingeniero Francisco Restrepo. Aprovecho también para invitarlos a todos a los eventos que tenemos este año en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, al 6º Seminario de Ferrocarriles y Transporte Sostenible, para que pregunten en el correo mercadeo@sai.org.co y también en subdirección estratégica @sai.org.co. Nos vemos dentro de 8 días en otro martes de la SAI. Seguimos con el tema de la feria aérea, para que estén atentos. Recordemos un conversatorio que vamos a tener con directivas de la SAI hablando sobre, entre otros temas, que lo vamos a dejar ahí en el tintero para que ustedes vengan, escuchen y aporten, y será en vivo y en directo. Así que, y las preguntas que tengan respecto al tema del día de hoy para el ingeniero Francisco, en el correo gfranciscorestrepo@gmail.com. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.